Hola a todos, bienvenidos a nuestra presentación de la encuesta de micronegocios 2021. Mi nombre es Daisy Mora y junto con Daniel, Néstor y Uriel formamos parte de este equipo. En esta ocasión vamos a compartir con ustedes algunos resultados interesantes sobre el uso de tecnologías de la información y comunicación de los micronegocios en Colombia. Comencemos. Como pueden observar, a lo largo de este proyecto estuvimos analizando 7 variables que pueden ver proyectadas en este momento en la pantalla, siendo ellas la P978, que hace referencia a cuántos teléfonos celulares smartphone tienen en uso el negocio o actividad. La P979, que nos habla sobre cuántos teléfonos celulares convencionales tiene en uso el negocio o actividad. La P2532, que nos dice si el negocio o actividad tiene página web o presencia en un sitio web. La P2524 nos habla si el negocio o actividad tiene acceso o utiliza el servicio de Internet. La P1095, donde nos indica cuál es la principal razón por la cual el negocio o actividad no utiliza Internet, el código de departamento y el área. Con lo anterior, mis compañeros Daniel, Néstor y Uriel continuarán con los siguientes temas y sus respectivas interpretaciones. Daniel nos hablará sobre las funciones de summary, cuantiles, tabla de contingencia y el gráfico de barras. Néstor nos hablará sobre el histograma, el boxplot, los intervalos de confianza y el print map. Y por último, nuestro compañero Uriel hará un cierre de esta presentación con la discusión y conclusiones. Muchas gracias y adelante Daniel, continúas con el summary. Hola, profe y compañeros, mi nombre es Daniel Bonilla Grajales. Muchas gracias, Daisy, por la introducción. Pues como Daisy lo mencionaba, pues voy a cargarme de interpretar los códigos y las siguientes funciones. Luego continuará mi compañero Néstor y por último, pues el cierre lo hará nuestro compañero Uriel. Entonces voy a estar mirando mucho acá la pantalla, pues porque tengo acá como la interpretación, las notas que tomé. Tenemos acá entonces summary o el resumen. En RStudio, pues esta función nos permite hacer un resumen estadístico de las variables, en este caso con el objeto o la base de datos nuevo 2. Particularmente, y comenzando de izquierda a derecha, pues tenemos las variables P978 y P979, que son variables numéricas. Este resumen pues muestra todo lo que vamos a estar hablando aquí en forma pues, de tabla. Y podemos ver que entonces se evidencian datos como el mínimo, el primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil y el máximo de cada variable. Por ejemplo, en la variable P978, el valor mínimo es de 0, mientras que el máximo es de 11. La mediana es de 1, lo que significa que el 50% de los valores están por encima de 1 y el 50% está por debajo de 1 también. Continuando con las variables P2532, P2524 y P1095, que de nuevo nuestra compañera Daisy ya explicó qué significa cada una de ellas o a qué preguntas hacen referencia en la encuesta. Son variables categóricas. Y, por ejemplo, en la variable P2532 hay 44 registros con el valor de 1, mientras que pues tenemos un abrumador 15.761 número de registros con valor de 2. Por otro lado, y pues ya para finalizar, tenemos código de departamento y área, que también son variables categóricas. Y particularmente, pues código de departamento tiene 1.263 registros con valor de 70 y 1.156 registros con valor de 47. Ah, el resumen pues proporciona estadísticas descriptivas básicas y la distribución de valores para las variables numéricas categóricas con el objeto o la base de datos nuevo 2. Esto nos puede ayudar pues a entender la estructura y las características de las bases de datos que estemos manejando. Ahora nos pasamos hacia cuartiles o quantiles. Ah, Acá la función utilizada pues fue, como lo acabo de mencionar, quantile. En RStudio esto nos proporciona, pues nos permite identificar o interpretar cada uno de los cuartiles de una variable. La variable elegida en este caso fue P978. Y explicando pues cada uno de los resultados que vemos por acá, tenemos que 0% es el cuartil mínimo,
que representa el valor mínimo de la variable. En este caso, pues el valor mínimo de P978 es 0. Suena un poco redundante, pero pues esta es la interpretación que podemos dar. Luego tenemos el 25% en la tercera columna, que representa el primer cuartil, también conocido como el cuartil inferior, representa el valor por debajo del cual se encuentra el 25% de los valores. En este caso, 25% de los valores de P978, pues también están por debajo o son iguales a 0. Pasando a la cuarta columna, tenemos el 50% que representa el segundo cuartil, también conocido como la mediana. Esto representa el valor por debajo del cual se encuentra el 50% de los valores. En este caso, la mediana de P978 es 1, lo que significa que el 50% de los valores de P978 están por debajo o son iguales a 1. Pasamos a la siguiente columna que tiene el 75%, el tercer cuartil, que es también conocido como el cuartil superior, representa el valor por debajo del cual se encuentra el 75% de los valores. En este caso, el 75% de los valores de P978 están por debajo o son iguales a 1. Por último, pues tenemos el 100%, que representa el cuartil máximo, que representa el valor máximo pues, de esta variable. En este caso, el valor máximo de P978 es 11. Eh, Estos cuartiles pues representan información sobre la distribución de los valores de la variable P978 dentro del objeto o de la base de datos nuevo 2 y nos pueden ayudar a comprender la variabilidad y los rangos de los valores dentro de una variable. Listo, ahora pasando a la tabla de contingencia, pues este fue el código que utilizamos, todo este que está acá, hasta llegar a este resultado. Entonces, pues pasando a la interpretación, luego de hablar del código, pues tenemos que la tabla de contingencia nos proporciona una visualización de la distribución de los datos, en este caso de la variable P532 dentro del objeto o de la base de datos nuevo 2. Ah, esta tabla muestra el recuento de observaciones para cada categoría de la variable y también muestra el porcentaje de cada categoría en relación con el total de observaciones. Recordemos que P532 equivale a la pregunta, ¿el negocio o actividad tiene página web o presencia en un sitio web? Y pues las respuestas se categorizaron como si tiene o no tiene. Entonces, de nuevo, P532, comenzando con las columnas de izquierda a derecha, la columna P532, que es la primera, muestra las categorías de la variable, como ya lo acabamos de mencionar, y las categorías, como lo acabo de mencionar, pues son si tiene o no tiene. Pasando a la segunda columna, N representa el recuento de observaciones para cada categoría. Y en este caso, pues hay 44 observaciones en la categoría de si tiene, mientras que hay 15.761 observaciones en la categoría de no tiene. Eso nos dice muchísimo sobre cómo operan, cómo funcionan los micronegocios en Colombia. Y pues es bastante escandaloso, ¿no creen? Eh, la tercera columna, percent o porcentaje, muestra el porcentaje de observaciones para cada categoría en relación con el total de observaciones. En este caso, 0.3 de las observaciones corresponden a la categoría si tiene y el 99.7 corresponden a la categoría no tiene. Total, pues que es la cuarta columna en este caso, nos muestra los totales de recuentos y porcentajes para cada columna. En este caso, el total de observaciones es de 44 más 15.761 para un total de 15.805 y los porcentajes suman 0.3 más 99.7% para un total de 100%. Entonces, pues resumiendo allí, la tabla de contingencia nos muestra una distribución de las observaciones en las categorías de la variable P2532 y este método o esta gráfica nos puede ser útil para comprender la proporción de cada categoría y analizar entre las variables dentro del conjunto de datos. Listo. Ahora pasamos a el gráfico de barras, que es la última gráfica que voy a presentar antes de darle la palabra a mi compañero Néstor. Entonces acá utilizamos la librería ggplot2, ese es el código que utilizamos, este fue el resultado que utilizamos las variables P2524 y P1095, que como nuestra compañera dice lo mencionaba, P2524 hace referencia a la pregunta, ¿este negocio de actividad tiene acceso o utiliza el servicio de Internet? Y P1095 pues hace referencia a la pregunta, ¿cuál es la principal razón por la cual el negocio o actividad no utiliza Internet? Y pues lo que podemos ver allí, básicamente de una vez a manera de conclusión por temas de tiempo, es sobre
si el negocio o actividad tiene acceso, utiliza Internet. Vemos que pues hay una participación o una frecuencia muy alta dentro de la respuesta, dentro de la opción número 2. Hablamos de más de 15.000 frecuencias o 15.000 respuestas que hubo en cuanto a que no lo utilizan. Entonces, pues de nuevo, como lo veíamos en la tabla de contingencias, es un dato bastante alarmante a la hora de hablar de qué tan comunicados o comunicados están los micronegocios en Colombia. Entonces, bueno, eso era todo lo que yo iba a presentar o interpretar dentro de este video. Muchas gracias a todos y le doy la palabra a mi compañero Néstor. Bueno, muy buenas noches. Me presento Néstor Corredor y muchísimas gracias, Daniel, por la explicación anterior. Voy a estar mirando aquí estas dos pantallas que estoy compartiendo en el día de hoy para poder hacer la presentación. Em, básicamente, yo les voy a dar la explicación de lo que es el histograma inicialmente. Un histograma es un gráfico de barras con las barras unidas. Y en este específicamente, en el que estamos observando la cantidad de celulares convencionales, podemos ver pues que hay un sesgo positivo porque el histograma está cargado hacia la derecha, ¿no? Entonces, la mayoría, digamos, de personas tienen entre cero y podemos observar acá dos celulares, ¿no? Esto se complementa también con el gráfico de caja que vamos a explicar más adelante, que tiene la misma variable. Utilizamos dos librerías para este histograma. La librería ggplot, perdón, una librería, la librería ggplot, y en esta base de datos nuevo 2, en las que escogimos nuestros 7 variables ya coercionadas, escogimos, como ya les dije, esta 979 que habla de la cantidad de celulares convencionales. La frecuencia se muestra a la izquierda y en el eje X pues se muestra la variable. Como les dije, esta misma variable fue escogida en el boxplot, que es básicamente el gráfico de caja. Entonces, el gráfico de caja fue generado básicamente con un comando muy sencillo y utilizamos el tie-diverse una vez instalado. En el color azul es el color representativo de nuestros datos en este caso. Y podemos observar que el tamaño de la caja representa el rango intercuartílico. Hay algunos datos que son atípicos que se muestran acá, este punto, y básicamente en un boxplot todos los puntos que se muestran por fuera de la caja son datos atípicos. Esta línea azul está resaltada al lado izquierdo porque es la mediana, que es donde se concentran, digamos, la mayoría de valores. Entonces aquí podemos observar también que coincide mucho, digamos que la mayoría de personas tienen muy pocos teléfonos celulares convencionales en sus negocios. Esta es como la interpretación que le damos y pues obviamente está ese sesgo positivo. Hay una asimetría debido a este sesgo y pues la distribución de los datos atípicos está hacia la derecha. ¿Listo? Son muy pocos datos atípicos y como podemos ver acá, inclusive en el histograma, pues casi que son, o sea, son nulos, ¿no? Entonces, la mayoría de personas podemos concluir que en este caso la mayoría de personas no tienen, no tienen casi celulares convencionales ya, ¿no? Lo cual tiene mucho sentido y pues no es nada nuevo para nosotros. Casi todo el mundo tiene un smartphone hoy en día y pues me imagino que más para un negocio, independientemente pues del lugar del país que se esté analizando. Va a pasar acá a los intervalos de confianza y al final vamos a pasar aquí al map tree, pero ya les vamos a explicar por qué tomamos este orden. Inicialmente, en los intervalos de confianza, que pues son muy importantes para la estadística, utilizamos el comando test y analizamos las dos variables cuantitativas que nos estaban pidiendo en el ejercicio, ¿no? Em, al analizar estas dos variables, se toma una como el eje X y otra como el eje Y. Y básicamente encontramos que hay un 95% de confianza con un valor mínimo de 0,44 y un máximo de 0,46. El ancho, recordemos que el ancho básicamente sería la suma de estos dos valores y esto pues, nos da el ancho en el que se mueve básicamente ese intervalo, ¿no?
Y la media de la muestra está en 0,74 para el eje X y 0,28 para el eje Y. Ahora sí pasamos al mosaico o al trimap. Curiosamente, el ejercicio nos pedía que hiciéramos un trimap con valores cualitativos. Sin embargo, para hacer ese trimap con valores cualitativos, tuvimos que hacer una coerción de estas variables cualitativas a numéricas. Esta coerción se puede ver acá cuando las convertimos a as numérica. Entonces, por eso la dejamos al final, porque esto nos modifica la base de datos nuevo 2 y nos deja únicamente estas dos variables como numéricas, y en realidad estas variables ya le habíamos hecho una coerción de as factor. Entonces, para, digamos que términos y motivos de este ejercicio en específico del trimap, vamos a estar hablando de variables numéricas en variables que son variables cualitativas. Examinamos la variable 2532 y 2524. Vamos a analizar la base de datos acá para analizar este tipo de variables y mirar qué variables son. Entonces, la variable 2532 que podemos observar acá es si el negocio tiene actividad, eh, eh, página web o presencia en un sitio web. ¿Listo? Y la variable 2524 es si el negocio tiene actividad y tiene acceso, utiliza servicio a Internet. Entonces, analizando una variable con la otra, podemos observar que aquí la 2524, en realidad hay muchas más personas que tienen Internet que las que tienen una página web, ¿no? En su negocio. Eh, pues es básicamente el valor que le podemos dar a estos bloques, que es lo que está representando una variable con la otra. Y pues este es básicamente la idea del concepto del trimap. Las categorías pues más grandes son las que tienen pues un color mucho más relleno, como se puede observar acá, y pues las más pequeñas son las que tienen estos otros colores, ¿no? Pues nada, esto sería nuestra presentación. Esperamos que les haya gustado. Muchísimas gracias. Hola compañeros, mi nombre es Uriel Echeverry y a continuación haré el cierre de esta presentación con la discusión y conclusiones a las que hemos llegado en este análisis. Después de realizar un análisis descriptivo exhaustivo y presentar los resultados en forma de mosaico o tripmap, hemos llegado a las siguientes conclusiones. El sector de servicios es el más predominante entre los micronegocios en Colombia, representando más del 50% de los encuestados. Esto destaca la importancia de este sector en la economía y su contribución al empleo y crecimiento económico. El acceso a Internet en los micronegocios ha aumentado significativamente. Aproximadamente el 72% de los negocios encuestados tienen acceso a Internet, lo cual es una señal positiva de la creciente adopción de tecnologías digitales en ese segmento. Sin embargo, hay un 28% de micronegocios que no cuentan con acceso a Internet. Esto representa una brecha digital que necesita ser abordada para garantizar que todos los negocios tengan igualdad de oportunidades en el mundo digital. La presencia web es un área de mejora para muchos micronegocios. Solo el 35% de los encuestados tienen una página web o presencia en línea. Esto resalta la necesidad de que los negocios reconozcan el potencial de tener presencia en línea para alcanzar un público más amplio y aumentar su visibilidad. En cuanto al uso de dispositivos móviles, la mayoría de los negocios tienen teléfonos celulares convencionales en uso. Sin embargo, solo alrededor del 40% han adoptado teléfonos inteligentes. Esto indica que aún hay una oportunidad para que los micronegocios aprovechen las ventajas que ofrecen los smartphones, como el acceso a Internet y el uso de aplicaciones móviles para mejorar sus operaciones. En general, si bien muchos micronegocios en Colombia han dado pasos positivos hacia la adopción de tecnologías digitales, aún existen desafíos y oportunidades que deben abordarse. Es fundamental fomentar el acceso a Internet, aumentar la presencia web y promover el uso de smartphones en estos negocios para impulsar su crecimiento, competitividad y desarrollo en el entorno digital actual.
Estas conclusiones nos brindan una visión clara de las áreas claves en las que pueden trabajar para fortalecer el ecosistema de micronegocios en Colombia y asegurar que estén preparados para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades en la economía digital. Compañeros, con esto queremos dar por finalizada nuestra presentación. Esperamos que hubiera sido todo claro y les deseo un feliz día a todos. Muchas gracias.